Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones en Movimiento. Hoy es 8 de febrero y siguen pues la mayoría de nuestras preocupaciones y de nuestras esperanzas porque este año sea un año de paz para la mayoría, o si quisiéramos para todo el mundo, porque no hay cosa mejor que vivir en paz. Lo contrario es contra natura. Bueno, ¿qué les puedo decir? Que hoy me siento bastante optimista. No sé por qué. Debe ser porque, como bien saben los neuroendocrinólogos, uno a veces tiene esas hormonas que lo hacen sentir bien, aun cuando no hay razones especiales para sentirse bien. Al igual que hay días en que uno no se siente muy entusiasmado, a pesar de que todo no parece haber razones para preocuparse. Lo que sí es una realidad que estamos viviendo como nunca dos realidades evidentes. Siempre ha habido muchas realidades. Hay tantas realidades como seres humanos. Cada ser humano tiene su propia realidad. Hay tantas realidades como sitios en el planeta, ¿no? El que está en la selva, esa es su realidad. Pero cuando me refiero a que estamos viviendo en estos actuales momentos, aquí en los Estados Unidos, probablemente en casi todos los países del mundo, dos realidades o más, pero al menos dos que son muy claras. Estoy hablando de las redes sociales, o sea, estoy hablando de la realidad en el mundo del Internet. Algo que nunca había pasado antes, porque hasta este momento, cuando uno veía su realidad, esa realidad era real. O sea, si uno veía una persona, era una persona. Si uno veía un tigre, era un tigre. Si uno estaba en un paisaje precioso, ese paisaje existía. Pero por primera vez, paralelo a esa realidad real, valga la redundancia, hay una realidad virtual. Es decir, nosotros podemos escuchar ahora, por primera vez en la historia, voces humanas de personas que no existen, imágenes de personas que no existen, actitudes, comportamientos, movimientos, prácticamente todo lo que uno podría decirse que experimenta en su realidad con otros seres humanos, hoy puede ser simulado. Simulado. Y eso nos lleva a una conclusión bien desagradable e inquieta. Y es cómo vamos a manejarnos en ese nuevo mundo donde hay una realidad virtual que evidentemente nos puede confundir en un momento dado a la hora de tomar decisiones, ¿no? Porque entiendan entonces que la realidad no es nada más para admirarla. La realidad es la base de todas nuestras decisiones, comportamientos, esperanzas, sueños y miedos. Dependiendo de lo que uno ve, oye, siente y padece, como dirían algunos, depende qué tan feliz sea uno, qué tan optimista sea uno, qué tan desgraciado sea uno. Y si ya la realidad siempre ha sido muy dura para el hombre, no para todo el mundo, pero digamos que por una gran parte de la humanidad, la realidad diaria es difícil. Es difícil el miedo a la agresión personal, a perder la vida, a enfermarse, a estar desprotegido, a perder familiares. Bueno, incontables razones para preocuparse por las cosas reales, ¿no? Para entonces ahora preocuparnos por cosas que no son reales. En el pasado siempre ha habido individuos que han vivido en la fantasía.
decía, ¿sabes que me raptó un objeto volador no identificado y viajé por los planetas y regresé? Y uno escuchaba a esas personas hablando de esas realidades, de esas cosas que ellos percibían como reales. Y uno, bueno, se reía porque todo estaba en el ámbito de la imaginación. El problema es que ya no está en el ámbito de la imaginación. Ya lo puedes ver, ya lo puedes escuchar, ya pronto lo vas a empezar a oler. Yo estoy seguro que pronto va a haber olores virtuales. De hecho, ya hay sabores virtuales. Ya es perfectamente posible que yo le dé a usted algo que no sea un bistec y que sepa y huela a bistec, sin tener para nada proteína animal. De manera que el ser humano ha construido herramientas que le permiten ahora crear una realidad alternativa. Ok, ¿qué vamos a hacer entonces ahora con eso? Bueno, nos han dicho que el propósito de todo eso es ser más productivo, ganar más dinero, ahorrarnos mucho trabajo, hacer que las máquinas trabajen por nosotros, ¿no? Y en ese sentido, estas compañías han empezado a invertir muchísimo dinero en los centros de procesamiento de datos necesarios para crear esa realidad virtual, para poderle escribir a usted una novela que nadie escribió, decirle datos de todo tipo para que usted no tenga que ir a buscar a la biblioteca, organizarle sus cuentas, manejarle sus números. Bueno, todo lo que ustedes han podido en estos últimos 2 años disfrutar de la inteligencia artificial. La mayoría de la gente no está pagando por eso. La mayoría de la gente, me incluyo yo, pagué al principio $20 por ChatGPT, luego pagué $20 por Cloud, luego pagué $20 por Perplexity. No llegué a pagar 60, simplemente saltaba de uno a otro a ver cuál era el que más me convenía. Al principio pensé que eso se iba a transformar en algo imprescindible en mi vida, que no iba a poder vivir sin la inteligencia artificial. Me facilitaba muchos trabajos y muchas tareas, me las hacía más convenientes. Tampoco era que podía hacer cosas que no pudiera hacer antes, por lo menos en esa primera etapa, pero las hacía más rápido que yo, más confiable que yo, y siempre yo estaba con el ojo atento para que no se equivocara, para ver si se equivocaba. Pero cada vez me he frustrado más porque el que se equivoca casi siempre soy yo. Cuando digo, no, que eso no es verdad, y entonces me cita la fuente y me lleva, y me doy cuenta que el que estaba equivocado era yo. Entonces, en ese ámbito, estas empresas se han montado el coco, como decíamos antes de Venezuela, se han hecho ¿cómo digamos? La ilusión de que el planeta entero no va a poder vivir sin la inteligencia artificial y va a pagar por eso. Y ojalá que se vuelvan adictos a usarlos gratuitamente, porque cuando nosotros veamos que ya no pueden vivir sin eso, vamos a empezar a subirles el precio y después vamos a poder pedir por eso lo que nos dé la gana. Es un poquito lo mismo que hacen los narcotraficantes, ¿no? Que las primeras dosis de la droga te la dan gratis para que te vuelvas adicto y después entonces te empiezan a subir eso y después quedas adquirido con una completa dependencia, pues entonces no puedes prescindir de la droga, ¿no? Y hay drogas como esa, pero también hay otras drogas. Y una de esas drogas definitivamente es el dinero y es la competencia profesional, ¿no? De manera que le han vendido a todo el mundo que el que no use la inteligencia artificial no va a tener vida futura. Va a tener que seguir viviendo la vida miserable que está viviendo hasta este momento, pero no va a poder disfrutar, pues, de las delicias de la nueva vida cómoda, sin necesidad con la ayuda de la inteligencia artificial. Ya han pasado 2 años, se prometieron que iba a revolucionar la medicina, que iba a encontrar la cura al cáncer,
que íbamos a aumentar la productividad tremendamente, que las empresas que usaran inteligencia artificial se iban a ahorrar un dineral en empleados y que no nos preocupáramos, que eso era una cosa que se llama destrucción creativa, que por un lado se destruía y por otro lado se creaban millones de empleos paralelos que iban a asimilar a todas aquellas personas que perdieran su trabajo siendo reemplazados por la inteligencia artificial. Bueno, hasta ahora eso no ha pasado. No significa que no pueda eventualmente pasar, pero hasta ahora ninguna de las promesas originales que se hicieron para justificar esa inversión billonaria en data centros se ha materializado. Y muchas personas se están preguntando si algún día se materializará. Y déjenme tratar de explicarles un poco por qué hay tanta creciente duda sobre esto. Fíjense esto, los data centros son centros inmensos que ocupan muchísimo terreno y que requieren de muchas tarjetas de procesamiento digital, no solamente caras, sino que consumen mucha electricidad y generan mucho calor y por lo tanto tienen que ser refrigeradas usualmente con agua. Aunque ya están hablando de montar centros de datos en el polo y en sitios donde está naturalmente muy frío para poder reducir los costos de refrigeración. Bueno, lo cierto es que son caros de operar y para tener más o menos el nivel de funcionalidad que permita que millones de personas se metan y obtengan beneficios de la inteligencia artificial, parece que se necesitan muchos centros de datos. Para colmo de males, o para bien de males, esto no lo está haciendo una sola empresa, sino que se ha desarrollado una guerra tecnológica, no solo entre empresas, sino entre países. Porque hay la sensación de que quien domine la inteligencia artificial va a dominar el mundo. Y el ser humano todavía sigue en la estúpida sensación de que si tú no dominas el mundo, no puedes estar tranquilo. Por lo tanto, en vez de tú vivir y dejar vivir, tú lo que estás es viviendo para ver cómo dejas de hacer vivir al otro para tú vivir más. Es una de las cosas más condenables de la especie humana, es esa necesidad de esclavizar al prójimo para beneficio propio. Algo que todavía no existe en ninguna otra especie animal y sin embargo nosotros seguimos en eso, ¿no? De que un país no parece quedarse tranquilo con los terrenos que tiene, con la calidad de vida que tiene y con la posibilidad de seguir creciendo por sus propios medios, sino que inmediatamente está viendo la granja del vecino y viendo en eso la posibilidad de mejorar su vida a expensas de quitarle al vecino lo que es de él, ¿no? Es algo obsesivo compulsivo en la especie humana. Guerras de todo tipo se han creado por esa necesidad de quitarle a los demás lo que otras personas tienen. Sea sus recursos naturales, su trabajo, su tiempo, su esfuerzo, todo. Bueno, volviendo a esto, entonces resulta que estas tarjetas, como todo lo que es electrónico y todo lo que es tecnológicamente digital, van a envejecer. Todos los que nosotros hemos comprado una computadora hace 3, 4 años, sabemos que ya está obsoleta. O sea que si nosotros no pudimos reproducir en dinero, sacarle el juguito a esa computadora en estos últimos 4 años, que justifique la inversión que hicimos en la computadora, en realidad perdimos dinero en esa inversión. Bueno, si la disfrutamos para oír música, si vimos muchos videos de YouTube, ya eso es otra cosa. Ya ahí no invertimos, ya ahí simplemente compramos entretenimiento, compramos cultura, compramos accesibilidad a las comunicaciones, eso fue todo. Pero si ustedes lo ven desde un punto de vista comercial, si yo le pedí prestado a alguien hace 5 años para comprar una Mac de hace 5 años que costó $5,000, yo tengo que devolverle a esa persona
sino la plata, algunos dividendos derivados del dinero que esa computadora Mac produjo. Si yo no he logrado producir con esa computadora bienes y servicios que yo haya podido vender y que me hayan podido permitir pagar la computadora y tener ganancias para mí y para mis inversionistas, yo hice muy mal negocio. Pero lo peor no es eso, sino que como todo bien de capital, se deprecia. En otras palabras, ya desde hace 5 años han salido 5 modelos nuevos de computadoras mejores y a veces hasta más económicos que el que yo tengo. Al punto de que el que yo tengo, aunque todavía funciona, literalmente está con una obsolescencia prematura porque la empresa y las empresas de software que la hicieron no les interesa que yo siga usando una computadora de hace 5 años, les interesa que yo la cambie, porque ese es su modelo de negocio, pues ellos también tienen que comer, ¿no? Así como yo quiero comer, ellos también tienen que comer, y para que ellos coman yo tengo que comprar una computadora tan frecuentemente como yo pueda. Entonces, bajo esa óptica, toda esa inversión billonaria que se está haciendo en data centros de inteligencia artificial, más todo el mercadeo, más las oficinas, más los empleos, más los sueldazos que se gasta esa gente, tarde o temprano van a tener que producir plata para alguien. Porque si no, toda esa gente que metió dinero en la construcción de esos data centros va a ver que no va a poder recuperar su inversión inicial. Aquí se presenta un fenómeno interesante en esta economía capitalista. El interés de esos inversionistas no es que esas empresas hagan dinero. Fíjense qué peculiar esto, ¿no? Es que esa acción suba de precio. Esto es uno de los fantásticos elementos de la economía en que estamos. O sea, yo compro mañana una acción de OpenAI y a mí no me importa si OpenAI dentro de 4 o 5 años da resultados y es rentable. Yo lo que quiero es que si yo compré esa acción hoy en $100, mañana valga 200. Porque alguien está tan entusiasmado, mucho más entusiasmado que yo, y está dispuesto a darme $200 por esa acción que yo pagué 100. Y en ese momento yo me olvido de OpenAI, vendo mi acción y me gané $100. O sea que estamos en un momento en el que la gente que está invirtiendo no tiene ningún interés a largo plazo de que esas empresas puedan o no ser revolucionarias produciendo dividendos, sino que el papel suba de precio, la acción suba de precio. Y en ese momento empiezan a vender. Esa es la característica de una burbuja. Crear expectativas, crear un hype, o sea, una hipertensión de actividad, de entusiasmo, de venta, de cosas, una realidad alternativa, donde no, es que compra esta acción porque esa empresa va a ser billonaria, trillonaria, cuatrillonaria, porque tú sabes que esa empresa va a trabajar con inteligencia artificial y en el futuro todo va a ser inteligencia artificial. Y sale alguien a sacar sus $1,000 y a comprar unas acciones. Sin embargo, lo más probable es que esa persona que está comprando esas acciones no está pensando que dentro de 4 o 5 años esa persona va a disfrutar de unos enormes dividendos de esas empresas. Más está tomando el riesgo de que la empresa no termine nunca siendo económicamente rentable. Como por cierto son la mayoría de las empresas. De la gran mayoría de las empresas que se forman diariamente, la gran mayoría no duran 1 año ni 2 años, imagínense ustedes. Entonces, esa tecnología que se está gastando ahorita, dentro de 2 o 3 años, ustedes pueden apostar lo que tienen. A mí no me gustan mucho las apuestas, por eso no apuesto, pero pueden apostar lo que quieran que esa tecnología ya va a ser obsoleta. Todas esas tarjetas de Nvidia, dentro de 4 o 5 años va a haber nuevas tarjetas de Nvidia. Va a haber que sacar ese poco de circuitos, botarlos y poner unos nuevos. Lo cual va a ser una reinversión en las tarjetas nuevas. Lo mismo cuento de la computadora mía de la Mac, pues. Si yo ahorita tengo que tener mayor rendimiento editando mis videos, tengo que comprarme una computadora más poderosa. Entonces, la anterior la tengo que liquidar, regalársela a un sobrino o botarla o dejarla por ahí
útil, pero inútil porque no produce plata, pues porque no tiene el rendimiento que uno necesita. Con esto todo lo que les estoy diciendo es que esa situación se está viendo con mucha preocupación porque la mayoría de la gente que está usando la inteligencia artificial no la está usando para actividades productivas, sino que la mayoría de los usuarios son una generación de gente joven, muy creativos, que están fascinados con el hecho de poder hacer videos, memes, caritas, dibujos, pequeños videos, etcétera, ¿no? Que cuesta mucho en capacidad de procesamiento manejar esos billones de datos para hacer un videíto de 30 segundos. Pero lo interesante de todo esto es que con eso no se vive, con eso no se va al supermercado. Tú no puedes pagar con un clip de video que hayas hecho con inteligencia artificial el pan que necesitas todos los días para comer. O sea que quien se podría beneficiar adictivamente o económicamente de la inteligencia artificial sería una empresa que pudiera ser más productiva o ahorrarse el costo laboral de emplear a alguien para hacer eso. Pero lo cierto es que hasta ahora las empresas tampoco están así como muy asombradas de esto. Porque hasta ahora prácticamente muchos de estos sistemas han tenido que tener una suerte de niñeras, ¿no? O sea, tú has sacado muchos empleados, pero has tenido que dejar otros para vigilar si la inteligencia artificial está funcionando. De todos modos, las expectativas es que definitivamente esto sea revolucionario. La gran pregunta no es si va a ser revolucionario, eso no hay mayor duda, ya lo es. Ya muchos seres humanos pueden hacer cosas asombrosas. Gente que no dibuja hace dibujos excelentes, gente que no sabe música hace música, gente que no sabe literatura hace literatura, y aunque me griten encima de que la inteligencia artificial no hace literatura, yo le diría que hasta los intelectuales que hacen literatura ya no pueden diferenciar un escrito de inteligencia artificial de un escrito hecho por un ser humano. Entonces, que no me vengan con ese cuento, yo sé que suena doloroso, pero es la realidad, ¿no? Es cuestión de grado, es cuestión de cómo hacer la solicitud, pero en la práctica cada vez se está haciendo más difícil, ¿no? Cada vez en medicina hay modelos cada muy sofisticados que van a hacer que los médicos cada vez consulten más a la inteligencia artificial y basen sus diagnósticos y sus conductas en lo que diga el doctor ChatGPT, el doctor GPT. Y bajo ese esquema, pues, serán más dependientes. La pregunta es si los doctores van a hacer más dinero teniendo ese recurso. Probablemente no. Y lo único que sí pueden hacer es reducir sus horas de trabajo, en cuyo caso, como eso es un trabajo de interacción con pacientes, forzará al paciente a conversar con la inteligencia artificial y no con el doctor. Ya que muchas de las cosas que uno hace normalmente, así como ahora uno no habla casi nunca con un empleado bancario, sino con un robot, así va a ser la medicina. Vamos a ver si la gente se acostumbra realmente a ver al doctor como un simple consultor técnico que ofrece las decisiones correctas y las prescripciones correctas, o si dirán, no, mira, yo necesito la sensación de que es un ser humano el que se está ocupando de mí, esta es mi salud, este no es un jueguito, ¿no? Esto es mi salud y yo de alguna manera quiero eso, ¿no? Es un poco la situación que le pasa a los pilotos y a la gente que vuela, ¿no? La gente que vuela sabe que los pilotos se equivocan, se rascan, pueden estar drogados, yo qué sé, pueden estar con intentos suicidios, cualquier cosa puede pasar a uno de un piloto. Pero yo creo que nadie todavía está preparado para un avión donde no haya piloto. La gente quiere saber que a alguien le duele su pellejo y el de sus hijos y está en la cabina conduciendo el avión, ¿no? Entonces, aunque a ti te digan que hay los mejores GPT del mundo, todavía costará un tiempo hasta que uno le entregue su vida a un algoritmo, ¿no?
en este caso, porque el que vuela está totalmente dependiente de la habilidad, de la experiencia del piloto y de la confiabilidad de los instrumentos. Y lo mismo en medicina. ¿eh? Además de que, en general, aunque las personas se pueden morir en el transcurso de su actividad profesional, no sé, uno tiene la sensación de qué pasa si se va la corriente, qué pasa si en el momento del procedimiento se va la luz, como decían en Venezuela, se va la luz. Bueno, sencillamente que no se sabe quién va a actuar, porque no hay nadie que sepa qué es lo que hay que hacer. No hay nadie que venga y traiga la vela cuando se va la luz y la prenda. O alguien que pregunte, ¿y qué es una vela? Bueno, el asunto es que, amigos, eso es algo que se está volviendo preocupante. Y la otra cosa asociada, además de eso, que es el problema económico que está llamando la atención, porque las mismas compañías están diciendo que probablemente sobreestimaron la fascinación que iba a tener millones de personas individuales de contratar los servicios de inteligencia artificial, y que las empresas no se van a meter en una inteligencia artificial a menos que ellos le vean la productividad específica. Ellos no son como uno que se gasta $20 para hacer muñequitos y tal, ¿no? Una empresa, si tú le vas a cobrar $200 por persona por mes o más en una inteligencia artificial por cada empleado, ellos van a querer saber que con ese empleado, con esa inteligencia artificial, va a producir 2 y 3 veces lo que se le está gastando. Si eso no se materializa, pues no les interesa. Así tengan que hacer que el empleado pues dibuje el meme él solo. Pero no van a estar pagando para que el empleado se entretenga. Entonces, bajo esa óptica está esa posibilidad. La otra cosa es ya lo que estas empresas estado vendiendo, es el hecho de que eso es esencial para la seguridad de los países. Que la próxima guerra no va a ser entre seres humanos, sino entre robots y la inteligencia artificial. Y casi todas las armas van a ser armas inteligentes, que van a decidir a quién matar y a quién dejar vivo. Entonces, eso sí es alarmante, sobre todo con este cambio en el orden mundial que ha acontecido en este mes de enero. En este mes de enero, el balance mundial de fuerzas de naciones con potencial nuclear se acabó. Porque ese balance que se había construido a través de varios tratados internacionales de limitación de armas nucleares y de mecanismos de fiscalización para que nadie se fuera de loco a hacer armas o hacer mecanismos que permitieran un ataque por sorpresa, esos acuerdos han terminado, han caducado y parecería no haber ningún interés en reanudarlos. Porque en virtud del mal comportamiento de Rusia en Ucrania, en virtud de las amenazas del señor Putin de usar armas nucleares estratégicas, esas que explotan pero poquitico, pues. La idea no es borrar a Alemania, pero sí borrar de la faz del planeta 20.000 hombres en una pequeña localidad. Esas son esas armas estratégicas que sirven. Me encantan los nombres que les ponen a esas cosas para matar gente. Entonces es un tactical nuclear weapon, una arma nuclear táctica. ¿Qué significa eso? Que tácticamente yo quiero borrar el mapa a las 4 divisiones de seres humanos que están frente a mí, y no quiero seguir gastando ni cañonazos, ni misiles, nada, una sola bombita y ¡buf! Se acabaron ellos. Y que vengan los otros, y si no se entregan, pues les volvemos a tirar otra táctica del nuclear weapon. Entonces se está volviendo a poner de moda el cuento de las bombas nucleares. Pareciera que ya se olvidaron de Hiroshima y Nagasaki, y pareciera ahora pues que la nota es, vamos a volver a pensar que va a haber una confrontación ya no entre 2 países, Estados Unidos y Rusia, sino entre 3 países. Porque ahora China ha pasado a ser, siempre tuvo su bomba nuclear, pero ahora China también está
fabricando más bombas nucleares y anunciándole al mundo que la China aquella que se sometía a veces al mundo bipolar, ahora reclama su espacio en el planeta y dice, ahora somos tripolares y el tercer polo se llama China. Entonces, me enteré esta mañana que Robert Oppenheimer había dicho alguna vez que esta fabricación de las bombas atómicas, cuando él se enteró de que Rusia también tenía su bomba atómica, dijo, bueno, ahora esto va a ser como poner dos alacranes en un mismo frasco. El espacio es limitado y tarde o temprano uno le va a meter la ponzoña al otro y se van a aniquilar mutuamente. Esa fue la analogía que Oppenheimer describió. Y siguiendo esa analogía, pues hoy podríamos decir que ahora son tres alacranes metidos en el mismo frasco. Entonces todos los que vivimos cerca de ese frasco tenemos que estar muy, muy atemorizados de que alguno de esos alacranes decida echarle un ponzoñazo al otro, porque vamos a terminar muy mal y vamos entonces a terminar en un mundo donde cada nación va a empezar a construir sus propias bombas nucleares, porque para colmo, encima de que estas tres naciones siguen insistiendo en defenderse o imponerse a través de fabricación de bombas nucleares cada vez más sofisticadas y ahora con el abono de la inteligencia artificial. O sea, si antes se necesitaban seres humanos para hacer toda esta gracia, ahora parece que las vamos a hacer inteligentes. En otras palabras, alguien ni siquiera se va a enterar de a quién, para dónde va la bomba, ¿no? Entonces, a todas esta crisis política que se está presentando con el liderazgo americano ha creado una inseguridad en las alianzas. Si muchos países antes no habían expandido sus arsenales nucleares o muchos otros países pequeños habían optado por no desarrollar armas nucleares porque decían, no, a mí me protege Estados Unidos, no, a mí me protege Rusia, no, a mí me protege China. Y entonces tú decías, yo no me voy a comprar una pistola porque a mí me protege mi primo que sí tiene pistola. Ahora, si tú no confías que tu primo va a venir a ayudarte a ti en una crisis, entonces tú vas a salir a comprarte tu propia pistola. Y eso es lo que va a pasar a nivel internacional cuando la gente empiece a desconfiar de la capacidad de Estados Unidos o de Rusia o de otros países de apoyar a un aliado en caso de que sea asediado por armas nucleares. Entonces todo el mundo va a querer tener una. Y hoy hay la tecnología para fabricarlas y para hacerlas de todos tamaños y colores. Las hay chiquiticas, en el orden de los kilotones, como la de Hiroshima y Nagasaki, y las hay grandotas en el orden de los megatones. Y yo no sé si habrá una, pero no tengo la menor duda que por ahí debe haber una de gigatones también, ¿no? Porque los seres humanos, no los seres humanos, los liderazgos de los seres humanos son así, ¿no? A veces me reflexiono, bueno, pero ¿qué interés pueden tener los rusos en atacar a los Estados Unidos? Los rusos, el pueblo ruso, o está el pueblo americano, ¿qué interés puede tener el pueblo americano de ir a acabarle la vida a los chinos o a los rusos? ¿Cuál es la paranoia que tienen ellos de pensar que una familia en Iowa tiene ningún interés en acabar con una familia allá en Siberia? Bueno, porque los pueblos no están pendientes de eso. Los que sí están con esos anhelos son los líderes de esos pueblos, ¿no? Que en su obsesión de control y de poder viven esas enormes fantasías de creer que el vecino te quiere acabar con tu país, quiere acabar con tu casa, ¿no? Y entonces esta carrera armamentista se basa en eso, venderle el miedo a la población para que la población destaque muchísimos recursos económicos con el propósito de presumiblemente defenderse. Y defenderse amenazando al otro con desaparecerlo de la faz del planeta. Es una verdadera locura y siempre lo fue desde la fabricación de las primeras bombas. Los científicos lo dijeron, los filósofos lo dijeron, pero se había llegado a un nivel de concientización de que eso no beneficiaba a ningún país, de que lo mejor era regular esa carrera y pararla, e incluso desarmarse. Hubo países como Ucrania
que cedió sus bombas nucleares, que las tenía, una vez que se separó la Unión Soviética, entregó sus armas nucleares para tener la protección tanto de los Estados Unidos y la protección de Rusia, decir, bueno, dame tus armas nucleares, pero nosotros te vamos a decir que nunca vamos a aprovecharnos de que tú no las tienes para tomar tu territorio. Bueno, esa promesa se rompió. No solamente Rusia invadió Ucrania, sino que Estados Unidos, después que inicialmente trató de ayudarla con medios convencionales, pasó lo que ustedes conocen que pasó. Que aquí alguien le dijo a la gente de Ucrania, ustedes no tienen las cartas. You don't have the cards. Bueno, entonces, ¿qué puede pesar una nación? No me extraña que cualquier día de estos, Costa Rica, que nunca ha tenido ejército, diga, mira, vamos a tener que armarnos otra vez, porque en el orden mundial pasado, nadie se iba a meter con Costa Rica, porque Costa Rica no tiene ejército, pero Costa Rica presumiblemente estaba defendido por sus aliados. Pero hoy, como los aliados no demuestran esa confiabilidad, los costarricenses podrán decir, mira, yo creo que llegó la hora de hacer un ejército, ¿no? Por lo menos. Ciertamente, eso es lo que están haciendo los japoneses, por ejemplo, que después de la Segunda Guerra Mundial renunciaron a hacer la guerra ofensiva y ya se están armando los australianos, se están armando los taiwaneses, se están armando los vietnamitas otra vez. O sea, es impresionante, pareciera que no se aprende de las experiencias. Entonces, todo hace pensar que vamos, pero apuraditos, hacia una guerra mundial, porque tarde o temprano, entre la desconfianza, los delirios de grandeza y la hiperconfiabilidad en la tecnología, está haciendo que estemos haciendo armas terribles, y más importante que hacerlas es, como decía hoy alguien en televisión, en la historia del hombre no hay arma que se haya quedado en el escaparate. Todas las armas que ha inventado el hombre, tarde o temprano las ha usado. Las químicas, las bacteriológicas, las nucleares, el arco, la flecha, el cañón, la ballesta. Tarde o temprano hay la sensación de que el ser humano tiene esa mala maña de crear instrumentos de destrucción masiva y de alguna manera u otra, perversamente pensar que las puede usar y librarse de las consecuencias. Entonces, como ustedes se imaginarán, y ustedes entonces se preguntarán lo que dije al principio, pero bueno, y entonces, ¿por qué tú amaneciste tan contento? Bueno, no sé, porque así es la neuroendocrinología. Uno puede estar en el medio de esta realidad y de esta realidad alternativa, donde todo está bien, donde todo está perfecto. Yo tengo gente que me dice que todo está bien, que no hay inflación, que hay paz, que se han acabado las guerras, que todo está bien, que vamos hacia un gran futuro. No sé en qué burbuja andan viviendo ellos. En la burbuja en que yo ando, las cosas no se ven tan mal, pero hay signos de amenazas como las que les acabo de describir, de una guerra nuclear factible, que a veces hablan de ella como si fuera inevitable. Yo oigo a tanta gente que sabe de cuestiones militares diciendo que hasta el final de esta década nosotros estaremos en guerra con China, que yo digo, pero tú estás hablando en serio. ¿Qué ganas tú con decir eso? ¿Qué crees tú que pensará un chino que te está oyendo cuando te dicen que Estados Unidos tiene planes para entrar en una guerra con China? Entonces, bueno, que China tiene planes para entrar en una guerra con nosotros, pero de verdad los tiene, y si los tiene, ¿y por qué los chinos van a querer empezar una guerra contra los Estados Unidos? No les es suficiente el territorio que tienen. ¿Qué? ¿Les gusta tanto Disney World que quieren poner la mano a Disney World? O sea, yo no entiendo esa lógica, ¿no? Que a veces uno escucha de que hay que hacérselo a los chinos porque si no los chinos nos lo hacen a nosotros. Y yo, pero de verdad, o sea, y entonces en ese momento pasa lo que pasó en Ucrania con Rusia, que uno pensaba que Rusia, pues,
ya no, estaba contenta con el territorio que tenía, con el sistema político-económico que tenía, y por un capricho de no dejar que los ucranianos escogieran su futuro, este señor invadió Ucrania. Y entonces se eligió a este otro señor que ahora también quiere posesionarse de Greenland, de Groenlandia, y de lo que él quiera. Pareciera que él decide lo que es de interés para los Estados Unidos y lo demás es, vamos a ver cómo me quedo con eso. Pues. Entonces el mundo está mal porque estamos dirigidos o conducidos por una cantidad de personas que no son seres humanos, no valoran la vida, no piensan, no se asesoran. Esa es otra cosa. Mucho del éxito de cualquier persona que es muy exitosa, no solamente sus atributos personales y su talento, sino también la gente que lo rodea, su equipo de trabajo, que lo protege, que evita que meta la pata, que evita que se meta en problemas. Entonces uno ve a este presidente y uno dice, pero, ¿y este señor no tiene nadie que le diga, señor presidente, usted no puede tuitear eso? Usted no puede sacar esa foto, usted no puede decir esto. No hay nadie que le diga, y no es por capricho mío, es que no le conviene a usted mismo. Usted se va a buscar un problema político que le va a degradar su imagen si usted hace esta tontería. No hay. Entonces, la gente exitosa es exitosa no solamente porque tiene mucho talento, sino también tiene el talento de rodearse de un equipo que ayuda a que se minimicen los errores y las debilidades de esa persona. Entonces, bueno, aquí no parece haber ese equipo. O sea que estamos frente no solamente a un liderazgo peligrosísimo, porque hay liderazgos malos, improductivos, corruptos, pero pareciera que los únicos grandemente afectados son ellos mismos. Pero en este caso, este liderazgo nos está afectando a todos en el planeta, unos más que otros menos. Y las personas que deberían, de una u otra manera, hacer que esa persona pasara a la historia como un buen gobernante, pareciera que tampoco están allí. Pareciera que lo entusiasmaran a que fuera cada vez peor. Entonces, amigos, esas son mis reflexiones de hoy. A pesar de que me siento bien hormonalmente, no sé si será este frito o será que todas las cosas que he hecho en las últimas 24 horas me han salido razonablemente bien, pero analizándola fríamente, esto de esta realidad virtual que va a hacer que mucha gente empiece a tener problemas graves de juicio, y luego esta actitud de los gobernantes del planeta de pretender seguir haciéndose la guerra electrónica, haciéndose la guerra de nuclear, haciéndose la guerra de inteligencia artificial, y estas empresas gastando monumentales cantidades de dinero en tecnologías que por ahora no están influenciando en nada la productividad ni individual ni empresarial. Yo veo todos los días muchachos que están diciendo, no, pero es que con la inteligencia artificial te vas a hacer rico. Bueno, debe ser que ellos sí son muy inteligentes y saben cómo hacerlo, ¿no? Pero todos dicen que se están haciendo ricos es básicamente dando clases de inteligencia artificial. Fuera de eso, no he visto ningún gran negocio que ellos hayan montado que haya hecho que ya no necesiten estar haciendo videos en internet para ganarse unos dineritos, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que todo aquel que salga en internet hablando de cómo ganarse mucho dinero, si sale en internet no le está yendo bien, si sale en YouTube. Porque lo primero que haría una persona que sale, que ha hecho dinero en YouTube, es buscar una mejor vida y irse de YouTube. O aparecer ocasionalmente y no seguir vendiendo cursos de cómo hacerse rico en YouTube. Yo ciertamente nunca me he ganado un centavo ahí y he hecho todo lo que me han dicho. Pero bueno, parece que hablar en triciclo no es sumamente viral.
Ese es el problema, José. Que tú tienes una plataforma que no te ayuda. Le digo, bueno, pero por lo menos original soy. Yo los reto a ustedes a que busquen a otro youtuber en internet que haga un programa de 1 hora en vivo, sin teleprompter, sin nada, de su propia cabeza, improvisando y montado en un triciclo pedaleando por 1 hora. Búsquenlo. Ya yo lo he buscado, no lo he encontrado, pero a lo mejor ustedes lo encuentran por mí. Si lo encuentran, déjenme saber para ver si hacemos un dúo o si algún día salimos y pedaleamos juntos, ¿no? Pero lo cierto es que esas son mis reflexiones del día de hoy, domingo 8 de febrero. Hoy mi nieto está cumpliendo año, el cumpleaños todos los días 8 de cada mes. Cumple mes cada 8. Así es que feliz, ¿qué? Creo que va por el 8º mes. Feliz 8º mes, Leon James. Leon James, tiene un nombre impresionante. Así se llama mi nieto, León. Bueno amigos, hasta mañana entonces. Bueno, mañana no voy a estar aquí esta semana, voy a estar de viaje, pero voy a decir desde otros linderos, desde otros puntos del planeta, me animo y les hago algún programa, pero no será aquí en el triciclo. Será probablemente desde una habitación de hotel. Bueno, vamos de nuevo a casita. Gracias por hacerse presente en esta plática diaria. Y consulten el otro canal de Dr. Cisneros Presenta. Estoy haciendo unos programas buenísimos. Les selecciono lo mejor que encuentro en internet, lo paso por Notebook LM y salen unas cosas sumamente interesantes y educativas. Sé que los invito, ahí les pongo el enlace en la descripción para que vean ese canal que monté con mucho entusiasmo para aquellos que quieren programas más cortos y que no quieren ver a alguien como yo montado en un triciclo. Chao pues, hasta mañana.